Listo. Buenas tardes, queridos amigos, buenos días o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Este momento tengo la oportunidad de conversar con un gran amigo desde Texas, allá en Estados Unidos. Casi tenemos el mismo horario y estamos conversando, o queriendo, mejor dicho, conversar sobre un tema muy importante. Alfonso es un escritor muy reconocido, ya tiene su segundo libro. Su primer libro fue traducido al portugués, si no me equivoco, y me parece que algún idioma de Japón o de la China. Alfonso, buenas Al tardes. coreano. Al coreano, estuviste cerca. Sí. Mucho gusto, Alfonso. Gracias por aceptar esta invitación de Starbucks para poder conversar con nosotros sobre tu último y más reciente libro. Pues un gusto estar contigo, Josué, y con todos los que están conectados o los que vayan a ver y oír este rato juntos. Tenemos que decir que hemos estado trabajando en esta entrevista por meses, planificando esto por meses, ¿cierto? Así es, así es. Oye, Alfonso, me encantó cómo mencionaste la palabra estar. Me gustó que dijiste es un gusto estar, porque es Starbucks, ¿no? Claro, Libros de estrella. Porque, exacto. sin lugar a dudas, yo pienso que los libros cristianos tienen un alto valor, es algo muy significativo, que hay estudiosos, personas como tú y personas como muchos estudiosos, que están constantemente con las escrituras para traernos luz a los creyentes y poder así tener una mejor vida cristiana. Coméntanos un poquito para arrancar este tiempo, ¿cómo nació este deseo de escribir, Alfonso? Bueno, yo, esto de escribir no se improvisa. O sea, eh, yo tuve la fortuna, la bendición de nacer en un hogar donde la literatura era respetada y era promovida. El tema de las letras me viene por mi madre. Ella leía y nos inculcó eso mucho. El tema de la oratoria y la homilética vino de mi padre, porque era un gran orador, era un gran predicador. Y el tema de las letras vino por ella y esa inspiración. Así que desde pequeño he leído libros, muchos libros. De hecho, que yo recuerde, el primer libro que yo leí completo y me lo devoré con gusto fue El Refugio Secreto. Ese libro todavía sigue siendo un libro magnífico, escrito por Corrie ten Boom. El Refugio Secreto trata de cómo esta familia holandesa protegió y escondió a judíos que escapaban de los nazis. Y es una historia verdadera, verídica, y esta es una familia creyente. Entonces, Corrie ten Boom sobrevivió al holocausto y después fue invitado muchas veces por Billy Graham. O sea, ese fue mi primer libro. Yo tendría, qué sé yo, 13 años, o por ahí, o 13, 14 años. Y después de ahí, pues ha sido un idilio con los libros. Entonces, la persona que escribe, y lo tengo esto fresco porque estoy preparando un taller, un curso de cómo escribir un libro. Y la persona que escribe tiene que leer. O sea, Así la es. otra persona me mandó un mensaje por Messenger, me dijo, quiero escribir un libro y tengo pasión por eso. Y digo, fantástico, me parece muy buena idea. Le pregunté, ¿cuántos libros has leído este año? ¿Cuántos libros lees al año? Y me dijo, ninguno. Entonces le dije, va a ser un poco difícil. Entonces, esto no se improvisa, esto ha sido toda una vida, bueno, detrás de mí, como tú lo has visto, ¿no? Hay una biblioteca que la he ido depurando en las mudadas y a través de los años, porque he regalado montones de libros y ya, pues, mi esposa llegó un momento y me dijo, oye, hay libros aquí hasta debajo de la almohada, así que... Está bien, esa es una buena característica de un gran lector. Me pasa lo mismo, yo tengo libros por todos lados, ¿no? Al pie de la cama, en la sala, en la cocina, en el carro, en el vehículo también. Total, total. Y bueno, eso es una característica muy especial y realmente sí, un escritor
antes de ser escritor, debe ser un buen lector. No, y durante, o sea, eso no para. No De para, hecho, sí. cuando uno escribe un libro, yo acabo de escribir mi tercer libro, que tú no lo sabes. Eh, ¡Wow! Una primicia tenemos eh, aquí, ¿eh? Eso me sí, gusta. entonces ya pasó por la corrección de estilo. Ahora está alguien muy especial y muy apreciado por mi persona, está escribiendo el prólogo. Se llama Eliseo Vila, nada más y nada menos. Y, ¡Wow! y otros hermanos y amigos que conocen mi ministerio están escribiendo algunos comentarios acerca del libro este. Todavía no voy a decir de qué se trata porque todavía estamos trabajando con muchas cosas, ¿no? Pero es algo constante. Y para ese libro, aunque yo tenía ya el material, lo tenía de ya de varios años, yo hice una investigación, leí otros libros, me puse al día, tuve que actualizar muchas cosas. Es algo constante. Excelente, excelente, Alfonso. Gracias por compartirnos ese inicio de cómo arrancaste esta aventura mágica con los libros, ¿no? Creo que los libros es una fuente inagotable de recursos y me encanta esta frase, Alfonso. No sé si tú la compartes conmigo, pero un libro muchas veces llega a ser un regalo que puedes abrir todos los días. Sí, suena poético, pero es verdad, totalmente de acuerdo. Qué chévere. Bueno, estamos conversando con Alfonso Guevara, autor del primer libro, Pastores de Carne y Hueso. Ya hemos tenido otras conversaciones hablando de ese libro, pero hoy quería enfocarme un poquito en este segundo libro que tengo aquí en mis manos. Se llama La vida del pastor. Y son 9 características o 9 componentes esenciales acerca del pastorado. Creo yo que, bueno, tú tienes esa capacidad y esa trayectoria, sé que tu padre ha sido predicador, pastor, tú eres un hijo de un pastor y eso te da bastante argumento para poder compartir con nosotros porque viste de cerca la vida de un pastor. Y creo yo que los pastores hoy en día, los líderes, como se llamen, misioneros o que están en la obra del Señor, necesitan recursos y necesitan apoyo. Y creo yo que este libro es un tremendo apoyo para estos tiempos, Alfonso. ¿Qué nos puedes compartir acerca de tu segundo libro? Bueno, fíjate, justo ayer estaba yo en una reunión de pastores aquí en Austin, en Texas, donde vivo, y presentaron una pareja joven con cuatro chicos, ¿no? Una pareja joven, y él es americano, norteamericano, ella es colombiana, y se van de misioneros a Japón, nada más y nada menos que a la tierra del sol naciente. Entonces, después estábamos charlando de la reunión y dije, tremendo, hablé con él de dónde venían, ellos vienen de California, yo estuve en California, vivía allá, entonces coincidimos en muchas cosas. Después me preguntaron qué hacía y todo esto, ¿no? Y le conté, yo soy pastor, he estado en el ministerio casi 40 años y también soy escritor, autor de un par de libros. Bueno, en fin, el tema es que, eh, y le dije, además, soy también hijo de pastor, pero hijo de misioneros. O sea, mis padres fueron misioneros, yo sé lo que es la vida de los misioneros y los hijos de misioneros. Yo, entonces, ellos me preguntaron en una conversación, ¿qué consejos nos puedes dar? Claro, ya habíamos tenido la reunión, habíamos comido, estábamos de salida y obviamente como yo siempre llevo munición, o sea, llevo cosas de emergencia, ahí tenía un ejemplar de mi libro. Entonces se lo obsequié. Le dije, bueno, mira, no tenemos tiempo para hablar de lo que yo te puedo aconsejar, pero aquí hay 300 páginas con un montón de consejos que te van a ayudar, les van a ayudar para su nueva aventura de misioneros en una cultura muy diferente en el lejano oriente. Entonces, eh, sí, así es. Y luego el tema de este nuevo libro, el segundo, para la pastoral, la pregunta sería, porque yo escribí el primero, ganó un premio,
y es un bestseller, se han distribuido más de 10.000 copias, que en nuestro universo de las editoriales eso es una cosa tremenda, puesto que este es un libro que lo escribí para un nicho, no lo escribí para todo el mundo, pero todo el mundo lo ha leído, es lo curioso, ¿no? Entonces lo han leído pastores y lo han leído ovejas también, porque me lo han dicho, ¿no? Entonces, la pregunta que suscitaba era, ¿sería necesario escribir más sobre el pastorado? La gente me preguntó que escribiera la segunda parte del libro, que el primer libro tiene otras 300 páginas. Y yo estaba meditando acerca de esto y vamos a ver. Se han publicado 4.000 libros de liderazgo y algunos de estos son cristianos en los últimos, qué sé yo, 2, 3, 4 años. Amazon tiene 80.000 títulos con el tema del liderazgo. Entonces, habrá necesidad de escribir más sobre el liderazgo, pero claro está, con el corte cristiano. Y la respuesta es obvia, la respuesta es sí. Yo tengo más material, pero no era el tiempo. Ya yo escribí 2 y lo que acabo de escribir ahora es otra cosa. Es de crecimiento cristiano y de interés general, pero la respuesta era, ¿será necesario escribir más sobre el pastorado? Rotundamente que sí. Por eso salió La vida del pastor. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pastores sin nadie con quien hablar o sin nadie con quien llorar, pastores metidos, voy a hablar de cosas bien peliagudas, como se dice en España, ¿no? Pero cuando hay pastores metidos en la pornografía, hasta un 40% que se sepa, muchos de ellos están ahogando sus penas en el alcohol. Cuando tenemos pastores con antidepresivos, con pastillas para el insomnio, cuando hay pastores viviendo una doble vida de infidelidad, cuando tenemos pastores con otras enfermedades crónicas como coronarias o digestivas, otros con tendencias suicidas. Yo trato en este libro sobre el tema del suicidio. Cuando tenemos pastores con familias al borde del abismo, y cuando tenemos también casos de pastoras de abuso doméstico, porque hay pastoras que me han llamado, me han escrito de países, y me han dicho, hermano pastor, ¿qué hago? Y esta es una pastora, y el esposo es el pastor, y los dos pastorean una iglesia numerosa, de cientos de personas. Y me dice ella, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Mi esposo abusa de mí. Le digo, ¿cómo? ¿Abusa verbalmente? Dice, sí, abusa. Y le preguntaba, ¿abusa de ti físicamente? También. ¿Y tus hijos están viendo esto? Sí, lo están viendo. Entonces le digo, tienes que ir a tus líderes de tu denominación. Ya fui, pero no me creen. Tremendo. ¿Cómo se come esto? Esta es la realidad. La realidad de lo que está ocurriendo en la pastoral hoy en día. No es exageración. Tenemos que hablar las cosas claras y es por eso que queremos ayudar a los pastores. Por eso es que tú querías hacer esta entrevista también, porque quizás hay pastores que nos están oyendo o nos están viendo que están pasando por esta situación y les estamos hablando a ellos en este momento. ¿Había que escribir otro libro? Por supuesto, por supuesto. Y no escribí este libro como una denuncia, no, sino como una advertencia. Como una advertencia, porque tenemos que decir que hay puertas de salida. O sea, hay muchos pastores que no encuentran la salida y les queremos decir que hay puertas de salida. Hay opciones de ayuda, hay lugar para corrección y hay que ayudar a esos pastores que muchos sufren en silencio y en privado. Y es que hay un dicho popular que dice, aquel que está herido hiere a otros. Imagínense, un pastor herido ministrando a su iglesia está hiriendo a los demás porque él está herido y no habla con nadie, está sufriendo solo, está sangrando solo. Por eso me interrumpes cuando quieras si tienes algún comentario, alguna pregunta. Yo voy a tomar agua. Está bien.
No, está muy interesante y es muy pertinente lo que estamos escuchando de tu boca, Alfonso, porque sin lugar a dudas, esto de la pastoral se vive en todos lados, porque estoy seguro que nadie de los pastores quiere mostrarse vulnerables, quiere mostrarse más bien como un ejemplo a seguir, como una persona intachable, como alguien que ha sido llamado por Dios y que no tiene falla alguna quizás. Es más fácil corregir a otros que ser corregido. Entonces muchas veces eso se camufla súper bien, se lo guarda, pero dentro de la casa es lo que pasa, es lo que sucede muchas veces, abusos, ¿no? Como tú mencionas, y Sí, muchas cosas más también. sí, mira, el pastor que atraviesa desánimo y depresión no lo atraviesa en un sentido solo. Esto es muy importante. Aunque lo esté disimulando, aunque lo tape, aunque lo disfrace, la congregación, escuchen bien, sufre también, porque eso en el plano emocional y espiritual se transmite. Y eso hay que traer conciencia a esto, porque el pastor que está atravesando esto, de alguna manera está transmitiendo emocionalmente, espiritualmente, incluso verbalmente, porque el mensaje que transmite de alguna manera algo transmite ahí, aunque no se dé cuenta, aunque no sea algo tan obvio. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estos estados de ánimo y estos estados espirituales se transmiten a aquellos sobre los cuales nosotros tenemos cuidado y con tanto. O sea, los que tienen, y esto lo pongo de esta manera, los que tienen gripe emocional y espiritual no pueden o no deben estar en contacto con otros porque eso es contagioso. No mencioné COVID-19 porque prefiero usar, porque lo de COVID es algo verdaderamente serio y podemos hablar de esto después también, pero lo que quiero decir es el que no busca ayuda, eh, o sea, una gripe espiritual, por decirlo así, si no se resuelve, puede haber una recaída y eso pospone y retrasa el proceso de recuperación y no digamos que debilita el sistema inmunológico espiritual. O sea, las defensas caen cuando están bajas. Es como dice la palabra, el enemigo viene como un río, como dice Isaías 59:19. Entonces, eh, el pastor, pensando también en el pastor y pensando, por ejemplo, en un símil como los médicos también se enferman y cuando se enferman, los que son prudentes buscan un diagnóstico, buscan un alivio, buscan medicina y buscan tratamiento con otros colegas médicos experimentados, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, cuando yo me he sentido por el suelo desanimado como pastor y sé que no la voy a lograr yo solo, yo tengo que buscar el apoyo de otros colegas pastores. ¿Por qué? Si soy de carne y hueso. Hay algunos que no son de carne y hueso. Es verdad, sí. Hay muchos pastores que quizás estaban pensando que pueden hacerla toda, ¿no? Y eso es bastante difícil, como se dice, tirar el centro, cabecear, hacer el gol, ir a festejar y hacer todo él. No, Y no. esto es algo muy importante. Y me encanta, Alfonso, conversar contigo porque te he visto predicar delante de miles, delante de cientos de pastores, cientos de líderes. Recuerdo una vez en Guayaquil, estuvimos ahí juntos, y me imagino que tienes muchas anécdotas, muchas experiencias y las cuentas en tu libro. Porque aquí veo yo, por ejemplo, los capítulos, que son 9, que tú hablas acerca del llamado, hablas acerca de la vida espiritual, de la vida conyugal, que es algo extremadamente importante, ¿no? Porque estoy seguro que la vida del pastor debe ser el vivo reflejo de su vida matrimonial también, la vida paternal, la vida familiar, la vida eclesial, vida intelectual, social y su vida final. ¿Qué nos puedes contar un poquito acerca de estos 9 capítulos? Tal vez no de cada uno, pero coméntanos algo, alguna anécdota que está insertada en estos capítulos que vemos en este libro fantástico. Seguro. Eh, recuerdo una instancia, antes de entrar en eso, recuerdo una instancia, creo que fue el año pasado, estuve en Puyo, ¿puede ser? ¿Se llama Puyo? Sí, Puyo, en el oriente de Ecuador. Eso
Yo no sabía que era tan lejos de Guayaquil. ¿Te hicieron comer los gusanos o 10 no? horas, 10 horas en carro. El viaje es espectacular, porque esas montañas son algo impresionante. Pero llegué allí hecho polvo, cansado, lo confieso. Pero allí se dieron cita como unos 400 pastores y sus esposas. Y estuve como 2 días y medio ministrando a todos estos hermanos. Pero una de esas ocasiones llegó un pastor joven, un pastor joven con su esposa y niña pequeñita. Vino para que le firmara los libros. Y él me dijo, vengo para que me dedique los libros. Me confesó. Me dijo, yo vine a esta conferencia, a esta convención, para entregar mis credenciales. Oh. O sea, eso quiere decir, había venido a esa conferencia para tirar la toalla, para entregar el ministerio. Ha sido muy difícil, me confesaba él. Mi esposa y yo hemos tenido situaciones difíciles. El ministerio es tan difícil, pero me dijo, después de escuchar lo que usted me ha ministrado aquí estos días, y después de estar viendo este libro, el Señor me ha cambiado completamente. No voy a entregar las credenciales. Regreso a mi iglesia con un nuevo brío, con unas nuevas fuerzas. Y eso fue tan significativo para mí, porque si yo escribí este libro por este muchacho, este pastor novato, valió la pena. Y si lo escribí solamente por él, valió la pena. Entonces, este libro, voy a hablar de algunos de estos capítulos que son muy importantes, muy relevantes. Este libro es para aquellos, cuando el ministerio se convierte en una rutina y han perdido la efervescencia y el frescor. ¿Se entiende lo que es efervescencia, no? Cuando abres una lata de Coca-Cola y cuando la abres no suena, sino nada. No, la efervescencia. Y en el ministerio ocurre eso. Hay hermanos que tú te encuentras que cuando los abres no oyes el sino perdió la efervescencia. Este libro es para cuando la monotonía se ha adueñado poco a poco del pastorado. Y ojo con esto, porque la monotonía te va agarrando como una serpiente y te va ahogando. Este libro es para cuando te encuentras ministrando en piloto automático. Cuidado con esto. Porque después de muchos años de estar en el ministerio, tú puedes ponerlo en piloto automático y crees que el avión va a volar solo. No es así. También la vida del pastor, este libro es para cuando te das cuenta de que predicas con el dominio de la letra y de la oratoria, tienes mucha labia, pero no el control del Espíritu Santo y eres una ametralladora de palabras y versículos. Cuidado con esto también. Eso no es un símbolo de espiritualidad, es símbolo de que solamente, como tú dices, una metralleta, ¿no? Sí. Excelente. Este libro es cuando ya no sientes ese impulso y esa motivación en ti de ir por los caminos y por los vallados e insistirles a los perdidos a llenar la casa de Dios, que ese es nuestro llamado en un sentido. Este libro es cuando te es más fácil, escuchen eso, ir a internet y copiar el mensaje de alguien más y predicarlo porque has perdido ese celo por la palabra de ir y preparar comida fresca para tu congregación. Escuchen bien eso. Bueno, aquí hay 9 capítulos, hay 9 componentes. El primer capítulo, brevemente, tú me avisas cuánto tiempo tenemos. Sí, podemos tocarlos así brevemente cada uno de ellos si deseas, y al final Bien, terminamos con algo especial para los pastores. te oigo perfectamente. El primero es su llamado, el llamado del pastor. ¿Por qué empiezo con esto? Porque eso tiene que ser primordial. Hay pastores, hay líderes, hay gente que está en el ministerio, pero no tienen un llamado. Alguien los puso ahí. Alguien le dio ese puesto, ese trabajo.
Alguien heredó ese ministerio porque era de su padre o de su tío, qué sé yo, pero está ahí en piloto automático, pero no es su llamado. Dios es el que llama y Dios es el que coloca a su gente en los ministerios. Ese es el primer capítulo. Hay tanto que hablar de eso, pero por el Sí, tiempo. sí, mira, aquí voy a leer la primera línea nomás. Dice, todo comienza con un llamado claro, específico y audible en nuestro espíritu. Tan audible como eso que acabamos de oír. Sí, sí, perdón que está aquí No, está bien. los niños. Dice que se va haciendo cada vez más audible con el tiempo, ¿no? Eso me encanta. El segundo capítulo, vamos a ver, Su vida espiritual. su vida espiritual. ¿De qué trata esto? Bueno, el pastor o el líder o el ministro que llega a un punto en su ministerio que dice, bueno, yo no necesito leer tanto la Biblia ya, pues, conozco tanto, no necesito orar porque wow, he orado miles de horas ya de vuelo, he volado muchas horas de vuelo espirituales, no necesito hacer esto y esto. El pastor o el líder que llegue a esa situación, como decimos por acá, apaga y vámonos. Hmm. La vida del pastor, mi vida espiritual, no deja de crecer. Yo necesito crecer espiritualmente, no importa en dónde yo esté, en qué estación espiritual de mi vida esté. Lleve 20 años en el ministerio, lleve 5, lleve 40 en mi caso, lleve más. Por eso es que la vida espiritual del pastor es como el termómetro del pastor. Ese es el resumen de ese libro. El otro capítulo. Me encanta la frase con la que comienza el segundo Adelante. capítulo. Dice, citas la escritura y dice, pon aceite en mi lámpara, Señor. Qué importante, qué frase, ¿eh? Porque sin lugar a dudas creo que la vida espiritual de los pastores, de los líderes, de cualquier creyente es eso, ¿no? Que el Señor ponga de su aceite en nuestra lámpara para que ilumine. Somos la luz del mundo. Por eso es importante. Mira, eso es tan importante. Mm. Ahí en ese capítulo yo pongo la anécdota verídica, es una ilustración, pero que ocurrió de verdad. Un celador de un faro en Inglaterra, creo que fue. Y esto lo contó un escritor inglés hace muchos años. Y este celador, en aquellos tiempos, de antaño, los faros tenían, eran petróleo, usaban petróleo, aceite. Y tenía cierta cantidad de petróleo al mes que venían y le suplían esa cantidad para que el faro diera luz todas las noches y ayudara a los barcos. Este celador del faro, un día llegó una familia, una señora que decía que se le había acabado el petróleo para hacer la comida en su casa, que si le podía dar un poco. Y él, claro, queriéndolo ayudar, le dio. Otra semana después vino otra gente con otra necesidad, que necesitaban petróleo para calentar su casa, la calefacción por el frío que había, y así. Lo que pasó es que un punto en que él se quedó sin petróleo, sin ese aceite, Ouch. para llenar el faro. Y eso causó la muerte de personas que iban en un barco, que no vieron las rocas de la cercanía. Y cuando fueron a preguntarle, le dijeron, pero ¿cómo permitiste eso? Bueno, y él le dijo, es que vinieron y yo los ayudé. No, es que usted tenía una sola misión. La sola misión era mantener el faro ardiendo, Wow. Entonces, en la vida espiritual del pastor es así, mantener, Fundamental. iluminando. Bien, seguimos. Sí, tercer capítulo, vamos. Su vida El conyugal. tercero, su vida conyugal. Uy, hay mucho que hablar de ahí. Ajá. Una de las cosas que sí debo decir es que la relación con su cónyuge es el punto neurálgico para un ministerio y para un ministro del evangelio. No hay otra manera de ponerlo. O sea,
si no fuera por mi esposa, yo no pudiera hacer lo que he hecho por 40 años. Simplemente. Así de sencillo y así de complejo. O sea, esa conexión espiritual, emocional, intelectual, moral, todo eso con el cónyuge es, por decirlo de esta otra manera, es el timón que dirige la vida ministerial de un pastor. Así que eso resume ese capítulo donde hay mucho que hablar. O sea, diré también en cuanto a esto que en mi matrimonio, o sea, como matrimonio pastoral, nuestra relación en público debe ser transparente, debe ser sincera, debe ser genuina. Porque me he encontrado con tantos pastores, porque nosotros los pastores, como todos los cristianos, somos los mejores actores. Podemos fingir donde todo está bien. Pero por dentro, como decimos, va la procesión. Por eso es que dije que nuestra vida, en nuestro matrimonio pastoral, nuestra relación en público, tiene que ser transparente, tiene que ser sincera, tiene que ser genuina, como lo es en privado. Así que es suficiente con que hable de esto, de este capítulo hay mucho que hablar. Tremendo, sí, la verdad que sí. La verdad que, Alfonso, yo creo que esto tenemos que ver alguna forma de organizar algún evento, algún taller vía Zoom con los pastores y líderes de acá de Ecuador. Tal vez pastores que estoy pensando en Riobamba. Hay muchos pastores, muchos líderes, muchos seminaristas que están preparándose para ir al ministerio y que sin lugar a duda temas como estos les van a ayudar muchísimo cuando ya pisen el campo. Donde tengan que ir a aconsejar, ¿no? Aconsejar parejas, aconsejar matrimonios, porque yo veo que en este capítulo incluso tocas el tema de la infidelidad, y eso es algo espectacular para tener. No lo vamos a abordar ahora, pero de repente vamos a ver qué podemos hacer para seguir teniendo más información sobre estos temas tan importantes y relevantes para hoy. Sí, en un futuro podemos organizar algo así y organizarlo de una manera también que ustedes me puedan bendecir a mí, porque este es mi ministerio. Yo vivo, no hay de decirlo. Yo apoyo y yo estoy encantado de esto, pero tiene que haber vamos a una ida y vuelta, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Bueno, el cuarto capítulo no deja de ser menos importante, su vida paternal. Yo, aunque mi hijo mayor ya tiene 34 años, ¿qué edad tienes tú, Josué? ¿Te puedo preguntar? Sí, yo estoy bordeando los 39 años tengo, 39 años. Ok, bueno, casi pudiera ser mi hijo. Sí, 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 sí. Bueno, mi hijo mayor tiene 34 años, ya soy abuelo por tercera vez, pero déjeme decirles que aún yo sigo aprendiendo a ser padre. O sea, no dejamos de aprender a ser padres, no importa en dónde estemos en nuestras vidas. Y algo muy importante, la conexión con nuestros hijos es vital para ellos, pero más para nosotros como padres. Escuchen bien eso. Y óigame, eso es una responsabilidad tan grande que ellos entenderán, sea o no pastor, lo que es Dios. Fíjense, nuestros hijos van a entender cómo es Dios al vernos a nosotros como padres. Porque me he encontrado con tanta gente que tiene mucho problema de entender su relación espiritual con Dios como padre, porque me dicen, uy, es que usted no sabe el padre que yo tuve. Me abusaba verbalmente, Entonces, se dan cuenta la gran responsabilidad que tenemos como pastores o no, de ser padres de acuerdo a la manera en que Dios quiere que lo seamos. Excelente, excelente. Me encanta este tema. Sí, yo tengo mis hijos pequeños todavía, pero sí es duro lo que dices, ser un ejemplo y que vean a Dios a través de los padres, ¿no? Que vean ese ejemplo de la paternidad de parte de Dios a través de nosotros. Su vida familiar, el hogar. Bueno, esto, debo decir que antes que la iglesia, el primer ministerio por encima y más importante que la iglesia y el ministerio está la familia.
Esto ha creado muchos problemas a través de los años en las familias pastorales, porque han invertido ese valor y esa posición. Y entonces han sacrificado sus familias en el altar del ministerio. Y esa no es la voluntad de Dios. Eso no es de Dios. Aunque se vea muy espiritual y muy dedicado, tu familia es más importante que tu ministerio o tu iglesia. No importa el tamaño de la iglesia que tengas. Así que tenemos que empezar por ahí. Y la otra cosa, como yo me expreso ahí acerca de la familia, es que la vida en familia es el oasis del pastor. Debe ser el oasis. O sea, el pastor tiene que lidiar con tantas situaciones, con tanta gente, con tantas complicaciones, estar allá afuera, que cuando llega a su casa, cuando va a su familia, debe ser el oasis en medio del... Y no lo es en muchos casos. Pero esa es la idea. Debe ser eso. Debe ser su lugar de refugio, de sosiego, de paz, de seguridad, que donde se sienta seguro con su familia. Y eso es de lo que hablo ahí en cuanto a su vida familiar. Entonces, hablo de la importancia de nosotros como constructores de nuestra casa, de nuestro hogar. Tenemos que saber cómo construir nuestra casa, nuestra familia, con ese buen fundamento. Entonces, yo hablo ahí de 4 cosas importantes. Por ejemplo, la construcción, el acabado, la decoración y la protección de la casa nuestra. Qué bien. Como poner una alarma o conseguirnos perros para que pongan afuera, pero no protegemos la familia en el sentido emocional y espiritual. O sea, hablamos de todo esto, es tan importante. Qué bien, excelente, me parece espectacular. Capítulo 6. Antes de entrar al capítulo 6, los amigos que nos están viendo, estamos hablando del libro de Alfonso Guevara, La vida del pastor. Este libro vamos a tenerlo disponible en Starbucks para que lo puedan adquirir. Es un libro fantástico, lleno de consejos, tips y de grandes verdades bíblicas que no se da mucho rodeo, no se da mucha vuelta, sino que se va al grano, lo que necesitamos hoy en día. Vamos al capítulo 6, Alfonso. Su vida eclesial. Y comienzo con esta pregunta para comentar de ese capítulo es, ¿cómo eliges como pastor a tus líderes? Los que parece que tienen mucho conocimiento, que tienen una carrera universitaria, que tienen un puesto, un trabajo, que tienen plata, que tienen influencia. ¿Cuál es el criterio de elegir a nuestros líderes? A veces hemos cometido ese error, ¿no? Nos vamos por las cosas más obvias que pensamos, y es que eso es muy importante. A los líderes hay que descubrirlos y hay que pulirlos hasta que aparezca ese brillo natural que llevan por dentro, porque algunos no se les ve aparentemente eso. Así que, y es interesante, en este capítulo, el capítulo 6 de la vida eclesial, yo hago un estudio sobre el éxito ministerial, porque muchas veces tenemos un concepto, wow, ¿cuál es? ¿Qué concepto tenemos del éxito ministerial? Pensamos en éxito enseguida, un pastor que tiene una iglesia de 1,000 o 5,000, o que tiene un edificio tremendo, o que tiene un programa de televisión, de radio. Pensamos del éxito en esos términos. No es ese el éxito. Y la manera en como yo hago este estudio es que voy al libro de Nehemías. Porque Nehemías fue el único que yo sepa en la Biblia que le pidió al Señor tener éxito en lo que él iba a hacer. Él iba a hacer es que vio a la ciudad de Jerusalén destruida, a la nación hecha polvo, y él le dijo, yo me comprometo a ir hacia adelante, voy a buscar el equipo adecuado, pero Dios, necesito que me des éxito. Éxito. A la manera de Dios. Pero el éxito que se define ahí es diferente al éxito que nosotros estamos viendo en muchos círculos. Así que, y ahí hablo de 10 cosas que hizo Nehemías para lograr terminar la obra con éxito. Buenísimo, buenísimo. No lo comentes para que la gente pueda adquirir este libro. La gente tiene que comprarlo porque no se lo queremos contar todo. No, solamente estamos dándole un abreboca, ¿no? Muy bien, qué bien, excelente, me parece. Hay un libro demasiado bueno para esta época,
para estos tiempos que estamos viviendo, donde podemos tener digámoslo así, este momento para leer, ¿no? Para dedicarnos a la lectura. Y es un capítulo bastante largo lo que estoy viendo, ¿ah? Estoy queriendo llegar Sí. al siguiente capítulo y aún no llego. Sí, bueno, es que había mucho que hablar acerca de eso. El capítulo 7 Ajá, eh, es su vida intelectual. buenísimo. La vida intelectual del pastor, sí. Y yo he escrito acerca de esto y yo he llegado a la conclusión, como el filósofo que dijo una vez, solo sé que no sé nada. Mm, No, pero como pastor, yo puedo usar esta frase o este refrán o este dicho, dime lo que lees y te diré quién eres. Y es verdad, porque yo cuando voy a visitar a mucha gente, a pastores, a colegas, yo de una manera muy disimulada, ¿sabes lo que hago? Si está visible, ¿no? Voy y veo la biblioteca. Porque la biblioteca es una radiografía, me dice enseguida de qué es lo que este hombre, esta mujer ha puesto en su mente y en su corazón. Y enseguida sé. Exacto. Por eso digo, dime lo que lees y te diré quién eres. Así que hoy en día el pastor tiene que estar al día con lo que está pasando en el mundo. El pastor tiene que leer, tiene que instruirse. Los feligreses, la membresía en la iglesia, tiene acceso ahora a la información como nunca antes. La enciclopedia que se llama Google. Hay todo tipo de información. Entonces, el pastor tiene que estar a la par, tiene que saber qué es lo que está en el mundo, tiene que estar entendido y ser entendido con los tiempos. Eso es. Excelente, excelente. Wow. Luego, ¿Sabes qué? el, Perdón, hay, ¿sabes que dime. muy pocos libros hablan sobre el intelecto de los pastores o de los líderes? Se habla mucho acerca de cómo administrar, de cómo guiar, pero del área intelectual a veces no se toca mucho este tema. Y es Pero relevante. fíjate que el apóstol Pablo, el hombre que ha escrito la epístola más profunda, de los escritos más profundos que fue Romanos, pero otras cosas también, el hombre tan intelectual que conocía la mente de Dios, él le dijo a su discípulo, y está ahí en la Biblia para que lo leamos y lo sigamos, le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Mm, Se lo dijo hace 2000 años. Dios nos está diciendo lo mismo. Hermanos pastores, ocúpense en la lectura. mm. Y no estaba diciendo de la lectura de la Biblia, que se supone que ya lo hagan. No, no. La lectura intelectual, usted ¿Cuál? Es que crecer su cuando uno lee sin lugar a dudas, enriquece más su vocabulario, enriquece más y despierta su mente, ejercita los músculos que están en el cerebro y se va totalmente. alimentando, ¿no? Para poder compartir no solamente temas bíblicos, sino también temas de la actualidad, temas pertinentes al día de hoy. Bueno, no, perdón, el octavo capítulo, su vida social. Esto lo resumo de esta manera. No somos una isla. O sea, hay pastores que vienen de escuelas donde se aíslan y no son accesibles. Hay pastores, yo he estado en lugares predicando de iglesias numerosas donde termino de predicar y me sacan por una puerta por atrás. Yo quiero saludar a la gente. ¿Entiendes? O sea, yo conozco un hombre que iba caminando y unos niños se le quisieron acercar y los guardaespaldas de él lo prohibieron y él les llamó la atención, le dijo, oh, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, Jesús era accesible a todo el mundo. Totalmente social, ¿no? Entonces, eso habla sobre la vida social del pastor. El pastor, es muy curioso, en el libro de Lucas, Lucas menciona 10 visitas pastorales que hizo Jesús Qué en bien. diferentes casas y lugares.
Y es muy interesante, no la vamos a mencionar porque queremos también que las investiguen ahí. Pero es muy interesante. Y eso es un ministerio que está abandonado por muchos pastores. Porque muchos dicen, bueno, ya mi iglesia es muy grande. Bueno, sí será muy grande, pero tienes que asignar a otros pastores para que visiten a esas personas. Ese es el ministerio, la parte social de la pastoral hoy en día. Y bueno, el último capítulo, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice ahí, Josué? The End Game, su vida final. Sí. Ese, tenemos que darnos cuenta de que somos seres finitos. Uh-huh. Un día nuestra vida va a acabar y el tema de este último capítulo es terminar bien. ¿Por qué? Y terminar con propósito. Lo triste es que hay pastores que no terminan bien. Entonces, ahí hablo en ese capítulo, ¿a qué edad debe jubilarse un pastor? 10 preguntas cruciales acerca de esto, con diagnóstico. Porque hay hermanos muy bien intencionados, pero ya son octogenarios que ya no tienen los mismos reflejos, ni la agilidad mental, ni la oratoria, pero están aferrados ahí al púlpito y no sueltan cuando tenían que haberle pasado el ministerio a otros jóvenes, como se nos enseña en la palabra. Entonces, yo sé el libro este en el primer capítulo, yo comienzo con un ejemplo de Moisés en cuanto a su llamado. Y aquí en este último capítulo hablo de Moisés, cómo terminó su vida al final. ¿Qué Entregando hizo la batuta, ¿no? en los últimos momentos? Fue algo tremendo. Así Impresionante. que resumen de esas 300 páginas de la vida del pastor. Excelente, Alfonso. Este es el libro. Es un libro, como él dice, de 300 páginas. Excelente para devorarlo, diría yo, leerlo y ponerlo en práctica. Alfonso, ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero quisiera comentarte algo, ¿no? Bueno, quizás tú lo sabes más de cerca en los Estados Unidos, acá en Ecuador. Hay mucha cantidad de gente que está muriendo, bastantes personas, hermanos, líderes, pastores. Cada día casi hay una nota de pesar en las redes sociales y los pastores quizás están bastante cargados con esta situación de ver morir a su gente, a familiares cercanos. ¿Qué puedes decirles a estos pastores que están pasando estos tiempos donde tienen que cada momento estar yendo, viendo o cómo haciendo con personas que están perdiendo familiares o perdiendo feligreses también de sus iglesias? Una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza. Bueno, nos, el corazón se nos desgarra al oír de lo que está ocurriendo hoy en día con este virus, ¿no? Y con esta pandemia en todo el mundo. Se nos rompe el corazón no solamente de oír de hermanos, de feligreses, de miembros en nuestras iglesias que han muerto víctimas de esta pandemia, pero también nos rompe el corazón al oír de pastores que han sido afectados por este virus y han muerto. Aquí en los Estados Unidos, tristemente, en el área, por ejemplo, de Nueva York, puede haber una cantidad entre 60 o 70 o más pastores que han muerto víctimas de COVID-19. Esos son un montón de iglesias que se han quedado sin pastor. Entonces, estamos enfrentando una situación nunca vista, nunca vivida en nuestra generación. Sí ocurrió algo parecido hace 100 años, pero no tenemos datos directos de cómo manejaron los pastores y la iglesia en aquel tiempo. Pero todo esto es nuevo para todos nosotros. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros no tenemos todas las respuestas, somos humanos. Pero en el aspecto humano y en el aspecto ministerial, Dios como pastores nos ha llamado a estar ahí en la brecha por otros. El tema es que tenemos que pensar de que no tenemos todas las respuestas, de que también nos vamos a entristecer, nos va a abrumar todo esto, pero tenemos aún así que estar en la brecha por esa gente a la cual Dios nos ha puesto para servir. ¿Y por qué? Y la manera de mantener esa fortaleza, esa vitalidad,
y no perder el norte es estar en compañía y estar en comunión con otros pastores, con otros líderes y con mentores en los cuales tengamos yo les llamo los mayores en la fe, en los cuales nosotros podemos ir y decir, hoy me siento hecho polvo. Yo lo he hecho tantas veces con gente que tengo de confianza, porque me conozco yo y conozco mi vulnerabilidad. Entonces, de esa manera, esos hermanos, hermanas me pueden ministrar, pueden orar por mí, el Señor me levanta, me ministra y así puedo ayudar a esos que están sufriendo. Entonces, es importante reconocer esto, de que no estamos solos y de que necesitamos echar mano de otros hermanos líderes y otros mayores en la fe para poder ministrar, porque como pastores, esos hermanos, esas ovejas, están esperando una respuesta de nosotros. Nos están mirando, están esperando a ver cómo vamos a reaccionar. Y no vamos a fingir el dolor, no vamos a fingir la gravedad del momento, pero sí vamos a tener esa suficiente fortaleza como para ministrar a esas familias que pierden un ser querido, que ni siquiera pueden ir al velorio o pueden ir al entierro, pero estar ahí de alguna manera. Y es por eso que hay un versículo, y termino, nos quedan 59 segundos, ¿verdad, Josué? Bueno, sí, tenemos más tiempo, pero está bien para hacerlo en Sí, una pero hora. yo ya, la batería mía se me ha... Entonces, Está bien. pero hay un versículo, y termino con este, y no tengo tiempo de hablar de este versículo, pero aquellos que están escuchando y me están viendo, tómalo, agárralo, hazlo para ti. Primera Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso solo dijo Pablo a Timoteo, porque Timoteo era un joven pastor. Pastores que me están escuchando, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tenemos que ser valientes en estos tiempos difíciles. Y Dios nos ha dado un espíritu de poder. Sabemos dónde podemos echar mano del poder cuando tenemos nuestras baterías por abajo. Y nos ha dado también un espíritu de amor. Hacemos las cosas por amor. Y también nos ha dado un espíritu de dominio propio. No vamos a salir corriendo, no nos vamos a desesperar. El Espíritu Santo nos ha dado un espíritu de dominio propio. Que el Amén. Señor los fortalezca, no están solos, están acompañados. Amén. Muchísimas gracias, Alfonso Guevara, por este tiempo tan maravilloso de compartirnos tu libro y también estas palabras de esperanza para todos aquellos pastores, ministros que están en el frente trabajando y llorando por sus ovejas. Gracias por este tiempo y esperamos en una próxima ocasión tenerte nuevamente, Alfonso. Gracias por compartir con Starbucks, librería online. Con mucho gusto, gracias por esa iniciativa, Josué. Te felicito. Adelante. Oye, me olvidé de decirte una palabra que decimos acá a los amigos. Ñañito. Ah, sí, es una palabra de cariño Sí, y el sentimiento es mutuo, Josué. tú eres nuestro ñaño. Así que un abrazo, Alfonso. Nos seguiremos conversando. Dios te bendiga. Saludos a la familia.